¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de Web y Servicios. Y al día de hoy, si entraste por el título del video, vamos a hablar de fuentes de energía para cámaras. En este caso, vamos a hablar para cámaras analógicas o cámaras análogas o las cámaras comunes que encuentras en cualquier lugar. Y es que es cierto, existen muchos modelos de cámaras, muchas marcas de cámaras, trabajan a diferentes voltajes, diferentes amperajes y utilizan diferentes tipos de fuentes de poder. Existen muchas en el mercado y cuando estás haciendo instalaciones a medida, más allá de la que viene en un kit, que tú compras la cajita con sus 4 cámaras, una fuentecita de poder, esa fuente está diseñada para suplir la energía de esas cámaras que te incluye el kit a esas distancias de cableado que te incluye el kit. El problema comienza cuando uno de esos kits lo quieres extender a mayores distancias, o le vas a cambiar alguna de las cámaras, o se te dañó una cámara y vas a tener que poner otra de otra marca, o cuando vas a armar un paquete a la medida. ¿Y por qué? Porque tienes que entender ciertas, vamos a decir, lineamientos que vas a tener que seguir respecto a la cámara que tienes que poner. A final de cuentas es leer la ficha técnica del equipo, saber qué es lo que está demandándote y tú poderle entregar lo que te demanda el equipo, ¿ok? Para comenzar, vamos a hablar con los tipos de fuentes. Existen fuentes pequeñas, hay unas más chiquitas que esta es de 3 amperes. Está cerrada, vamos a abrirla. Pero estas son como que las fuentes más regulares que vas a encontrar. Esta, en este caso, viene con un solo plug de voltaje. Al menos en mi país, estamos trabajando con 12 volts en corriente directa para la alimentación de las cámaras. Podrá haber el caso de que estés trabajando con algún equipo que trabaje con otro voltaje. Entonces también siempre revisa cuánto te está entregando la fuente de poder que estás colocando y luego revisa la cámara. Te va a traer por ahí una etiqueta donde te indique también a cuántos volts trabaja. Nunca vayas a ponerle un voltaje diferente. Y también verifica si está en alterna o directa, cuando dice DC o AC. Porque si pones corriente alterna a una cámara que trabaja con corriente directa, la vas a quemar. Si le pones corriente directa de mayor voltaje a una cámara que trabaja con corriente directa, la vas a quemar. Tienes cierta tolerancia, más o menos 15, más o menos 20, a veces más o menos 30%, pero cuando te excedes de ahí, la vas a quemar. Entonces, ojo con eso. Entonces, esto es lo más común, es un eliminador de pared. Se le dice eliminador porque elimina el uso de baterías y puede ser llamado fuente de poder también, o fuente de energía, según el país. Luego existen, aquí en México se utiliza mucho esta otra, de tipo cassette, que a final de cuentas es lo mismo, es una fuente que va a la pared, un eliminador, pero esta es de 4 amperes. Las encuentras en 4 y 5 amperios. Esta es de 3 amperios y hay de 2, de 1.5, de 1 amper y hasta de 0.5 amper. Todas trabajan a 12 volts, pero varía el amperaje. Ahorita les explico qué onda con eso. Y después, lo que usualmente encuentras en los kits, y también se vende por separado, es este tipo de fuente que viene con un pulpo, ¿ok? Conectas a la luz, viene tu cajita y en este caso tenemos 4 salidas. ¿Por qué? Porque vamos a conectar 4 cámaras. Sin embargo, a diferencia de esta de 4 amperes, esta es de mucho menor amperaje. Esta, para ser exacto, es de 0.7 amperes por salida, ¿ok? Entonces ni siquiera alcanzamos los 4 amperios. Y en el caso de la de 4 amperes y la de 3 amperes, tú puedes colocar lo que se llama un pulpo, que a final de cuentas es un chuponcito que vas a embonar y te va a dividir la señal en 4 o 5 o 3 o 2 salidas. Esto para que con unas de estas fuentes puedas alimentar 2, 3 o 4 cámaras. En este caso, este tipo de fuente ya viene preparada inicialmente para alimentar las 4 cámaras y por lo tanto trabaja para 4 cámaras, ¿ok? Después tenemos una de mis favoritas. Este tipo de fuentes son, pues yo creo que lo más ideal que deberías de utilizar. Vamos a abrirla. Y es esto lo que te vas a encontrar. Un cable de alimentación como si fuese de computadora. Y tenemos este tipo de fuente de poder. Este tipo de fuente de poder a mí me gusta mucho porque tiene, después de que retiras un plastiquito que trae, tiene aquí unos bornes. Entonces, esta viene preparada para 4 cámaras y es de 5 amperes, pero los 5 amperes se dividen entre cada una de las 4 salidas, por decirlo así. Tienes tu positivo y tu negativo, no tienes un chuponcito como en las otras, pero en el caso de que estés cableando con cable UTP,
esta fuente es una genialidad porque tú colocas tu grabador, colocas la fuente a un lado, trae para que la fijes a la pared, ¿ok? Entonces queda la fuente fijada a la pared a un costado del grabador, lo cual hace que se vea bastante estético. Y tú llegas con tu cableado UTP, sueltas los videos en los transceptores y aquí mismo bajas las energías. Entonces está bien bonito porque tu cableado se vuelve bastante estético. Llegas con tus 2, 3, 4 cables, alimentas e inmediatamente le das video a la señal del grabador. Entonces esta es una de las recomendaciones. También este tipo de fuente cuenta aquí adentro con un potenciómetro. Un potenciómetro pues es un elemento que te va a permitir aumentar la intensidad del voltaje o de la potencia de energía. Y en este caso podrías tú subirle ahí con un desarmador y tienes tus 12 volts iniciales, pero puedes llegar a subirlos, si no mal recuerdo, para este modelo, hasta 15 volts. ¿Para qué te sirve esto? Para cuando tienes que ir a distancias largas. Y ahorita te explico de qué se trata eso de distancias largas. Después vamos a resumirlo en fuentes ya especializadas. Estas son fuentes de gabinete, ¿ok? Ya es una cosa robusta, ya se ve elegante. Tienes acá tus indicadores de que está encendido, de que tienes corriente y de que está cargando en este caso. ¿Por qué? Porque en este tipo de fuente es un poquito más profesional, es mucho más estético. Tienes una llave para cerrarle, que nadie le meta mano. Y al interior, en este modelo, podemos encontrarnos con un compartimiento para batería. Entonces aquí tú puedes colocar una batería de N cantidad de amperes, simplemente que quepa aquí adentro, y esa batería te servirá para que en caso de corte de energía, pues tus cámaras sigan alimentadas por bastantísimo tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, según la demanda que requieran tus cámaras. Al igual que la anterior, esta tiene sus bornes aquí, entonces tú llegas por uno de los costados, entras y desde ahí vas a jalar la energía. Tiene su positivo, su negativo. Aquí tienes también su botón de encendido y apagado y listo. Vamos a irnos a la opción más profesional, la cual ya hemos explicado en videos. Hay un video donde explicamos sobre cómo eliminar ruidos. Básicamente ahí es donde yo recomiendo que se utilicen este tipo de fuentes, pero a final de cuentas la puedes utilizar en cualquier aplicación cuando quieras entregar un trabajo de calidad. La imagen es casi lo mismo. En las marcas no se fijen, cualquier marca fabrica este tipo de fuentes, nada más varían la marca, pero a final de cuentas es el mismo funcionamiento. Y aquí vamos a mostrarles, voy a sacar lo que viene siendo igual su cable de energía, su llave. Y esto es lo más completo, se estarán dando cuenta, está muy lleno de componentes aquí, ¿ok? Entonces igual tenemos tu botoncito, no hay mayor necesidad aquí, más funciones. Tiene un pequeño ventilador porque estas se calientan un poco más. Aunque en estos modelos, tanto en el de 8 como el de 16 canales, llega a ser un poco ruidoso después de un tiempo, entonces te recomiendo o que lo cambies, o lo aceites, o lo desconectes, siempre y cuando esté colocado en un ambiente donde no exista mucho calor. Y aquí esta fuente es para 16 canales, por eso tenemos los racks estos, que uno es de 8 y otro es de 8, te suman 16 canales, llegas igual con tus cables, de ahí energizas, pero aquí tenemos un potenciómetro independiente por cada canal. Entonces este tipo de fuentes están bien bonitas porque puedes aumentar la energía en un canal en específico y no a toda la fuente en general. Entonces cuando tienes una cámara fuera de rango, que la vas a poner a 250, 300 metros, 100 metros y no te alcanza a encender porque te está demandando más energía de la que le está llegando por el cableado, tú puedes, sin necesidad de cambiar el cable, porque a lo mejor el cable no es suficientemente bueno, subes desde aquí la energía. Entonces le mandas 15 volts, tiene una caída de tensión, le llegan 12, con 12 prende, ¿ok? En lugar de que le mandes 12, le lleguen 9 y con 9 no prenda, ¿ok? Entonces, este tipo de fuentes son muy geniales para eso. También lleva un filtro por cada canal, por lo tanto, cuando llegue a existir un ruido, no se va a heredar. Para fines prácticos y rápidos, ¿qué son los ruidos? Todas las fuentes son susceptibles a obtener un ruido que puede ser heredado por la red eléctrica normalmente. Aunque a veces es porque elegiste malos componentes, como mal cableado y mal transceptor. Pero normalmente si en el domicilio donde estás instalando no existe una tierra física instalada, va a ser el problema de que te puede generar ruidos magnéticos, ruidos de estática y otro tipo de armónicos y otro tipo de ruidos de electricidad. ¿Eso qué va a pasar? Que la imagen de repente se va a ver de ladito, o se va a ver distorsionada, o vas a ver unas líneas que están pasando de arriba a abajo, de abajo a arriba, etc. Y
Estas fuentes del principio no te van a ayudar en nada, inclusive esta otra tampoco. La única que te va a salvar de eso es una de este tipo de fuentes, y te es más barato colocar una fuente con filtro de ruido que colocar una tierra física de manera correcta en el sitio, porque eso te implica cablear para empezar la tierra, porque no va a existir, y luego instalar todo el sistema de tierra física. Y quizá ahora sería para ti la pregunta del millón: ¿cuál debo de elegir? Yo te recomiendo que siempre intenta irte por este tipo de soluciones que son profesionales. Las buscas como fuentes con filtrado de ruido o fuentes para cámaras 4K. ¿Por qué en muchos lugares las venden como 4K? Porque son fuentes que están diseñadas para las cámaras de 4K inicialmente, por decirlo así, porque una cámara 4K en análogo es mucho más susceptible. Entre mayor cantidad de megapíxeles tengas en la cámara, es más susceptible a que herede un ruido de una mala instalación eléctrica, o de un mal cableado, o de un mal transceptor, donde la fuente buena te va a ayudar a eliminarlo en un 99%. A veces podría ser un 90%, pero eso ya sería mucho comparado a que metas cualquiera de estas soluciones y tengas problemas. A muchas personas les pasan que usan estas otras que parecieran ser profesionales, pero no son tan profesionales. Y entonces, si vas conectando, conectas tu cámara 1, tu cámara 2, cámara 3 se está viendo, cámara 4, pero tienes 8 cámaras a conectar. Y pasa que de repente conectas el canal 4, conectas el canal 5, el 6, el 7 y el 8, y no importa cuál conectes o en qué orden los conectes, tus cámaras empiezan a tener ese tipo de ruidos que te estoy hablando. Y conectas una de estas, que son de mis favoritas, y también te puede llegar a dar eso, aunque estas muchas veces tienen filtro, no esta grandota, y estas son muy baratas. Entonces por eso te las recomiendo. Pero llegas a conectar estas soluciones de 3, 4 y 5 amperes con un pulpo. Como todo está trabajando desde el mismo embobinado, vas a tener un ruido que se hereda. Agarras un canal con un ruido y se hereda a todos los demás. Entonces, esa es la diferencia primordial entre colocar una fuente que tiene una bobina por cada uno de los canales, a una en la que se está compartiendo por completo la energía y en toda su fase positiva y neutra. Y ahí es donde te genera el tipo de ruidos que existen muchos. Por aquí espero haber adjuntado algunos ejemplos, pero la idea es que intentes colocar las fuentes más adecuadas. Yo te recomendaría, como bien dije, principalmente la 4K, pero como es más costosa, también puedes utilizar este tipo de fuentes, siempre y cuando búscate una que tenga filtro de ruido. No es tan eficiente, simplemente por el tamaño, o sea, no es igual de fregona, pero funcionan muy bien. Y también las fuentes de kit, estas también vienen con un pequeño filtro. El detalle de las fuentes de kit es que el amperaje es muy pequeño, entonces te sirven para distancias cortas o para cámaras Starlight o cámaras sencillas. Puedes ponerle una cámara 4K sin problemas, pero a una distancia corta y que no prenda el infrarrojo, porque donde prende el infrarrojo y va a consumir más de 1 ampere y tú tienes 0.7 amperes por salida, te vas a quedar corto. Va a funcionar, pero después de un año o antes de un año la fuente se va a terminar por dañar, y lo que no quieres es estar cambiando fuentes constantemente. Ahora, las fuentes de batería son muy buenas. Hasta la fecha yo no sé si existe alguna, no la he visto en catálogo, una que tenga filtro de ruido y que sea de batería. Lo más ideal es que tengas tu sistema de fuentes y coloques un no break. Si bien las soluciones de fuentes con batería eran muy utilizadas anteriormente, hoy en día pues lo ideal es que compras un no break que te va a suplir de energía no solamente a tu fuente, te va a suplir de energía también a tu equipo de grabador. Porque, ojo, esta que les mostré, si bien es para 8 canales, tiene 9 salidas. Entonces, anteriormente, o inclusive lo puedes llegar a hacer hoy en día, pero no está bien hecho, desde aquí mismo le suples la energía al grabador. Entonces, el grabador no va a la energía eléctrica directamente, sino que desde aquí sacas tu salida de 12 volts para el grabador en el 9º canal. Y toda esa energía, cuando se va la luz, la va a sacar de la batería y estás alimentando tus cámaras y tu grabador. Pero si llega a haber un corto en el circuito con una de las cámaras, llovió, se mojó o algo, va a golpear tu fuente y vas a correr peligro de que golpee tu grabador y peligro de que te dañe el disco duro, y entonces la reparación va a ser más costosa que haber reparado la cámara que entró en corto o reparado el tramo del cable que se cortó. Por eso no sería tan recomendable. Siempre ten tus sistemas aislados y las cosas diferentes. Y por último, para finalizar, ¿cómo sabes qué tipo de fuente, de cuántos amperes utilizar, etcétera? Pues eso implica un poquito de conocimiento de electricidad, pero a final de cuentas, si no sabes mucho de esto, si sabes de esto, pues simplemente revisa cuál es la caída de tensión que vas a tener según la calidad del cableado que estás metiendo, y entonces ya sabes que metiste una fuente de N cantidad de volts y sabes a cuántos metros se te va a caer. Pero si no sabes de este show, pues para empezar, fuentes sencillas, no las utilices para distancias de más de 100 metros.
80, 70 metros las fuentes sencillas. Esta se podría llegar a utilizar siempre y cuando la encuentres con potenciómetro, porque la idea va a ser que subas el voltaje. Esta de acá también. Esta de acá también, siempre y cuando tengas en cuenta que tengas un buen sistema de energía eléctrica, una buena calidad de energía, porque aquí conduces el potenciómetro, se van a subir todos los canales en automático y a mayor energía que le estés pasando a un canal que estaba funcionando bien, podría generarte también un ruido, ¿ok? Y la idea aquí, en este caso de este modelo también te lo va a jalar para todos, pero estamos hablando de 4 cámaras. Acá está parejo a las 8 o a las 16 cámaras, según el modelo que elijas, aventando mayor voltaje. Entonces, para cámaras también, cuando tienen un amplio infrarrojo, vas a tener que ocupar fuentes, si es posible, a pie de equipo. Por ejemplo, para las cámaras PTZ, que traen 100 metros de infrarrojo, no la vas a alimentar con una de estas. Ni siquiera para una mini PTZ te consume como 3 amperes y esta traerá entre 1 y 2 amperes de salida. Entonces no te alcanza a levantar una mini PTZ. Ese tipo de fuentes las alimentas localmente con una fuente chiquita que supla el amperaje que la cámara te está solicitando. Una PTZ grande trabaja con fuente de 3 amperes o de 4 o 5 amperes en directa, o a veces trabajan con 24 volts en alterna y va a venir con su reguladorcito, que es un regulador grande, más grande que estos que están aquí. Entonces siempre tienes que elegir pues la que va acorde a las necesidades de tu cámara. Me pasa mucho que nos preguntan o llegan a ir al chat y, oye, es que necesito una fuente porque tengo N cantidad de fuentes, o a veces tienen arreglos, tienen hasta muchas fuentes de 1 amper, tienen un sistema de 16 cámaras y tienen 16 fuentes de 1 amper y me dicen, es que se me dañan bien seguido, en lugar de que hubieran comprado una de estas que iba a estar sobrada porque les iba a entregar más de 1 amper y sus cámaras les estaban demandando más de 1 amper, ¿ok? Aparte de que te sale más barato comprar una fuente de estas que comprar 16 fuentes pequeñas, ¿verdad? U 8 fuentes y dividirlas de 2 en 2, etc. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a revisar principalmente la ficha técnica de tu equipo, cuántos amperes te está consumiendo y que la fuente que le pongas siempre debe de estar sobrada al amperaje necesario, ¿ok? De perdido en un 25%. Es decir, que si tu sistema te va a estar consumiendo 10 amperios en total, buscas una fuente que tenga 12 o 13 amperios por ahí, para que siempre esté un poquito holgado y no esté trabajando al límite. Imagínate que llevas un vehículo acelerándolo hasta las 7000 revoluciones, va a caminar y va a caminar muy rápido, pero se va a terminar por dañar antes que si fueras más tranquilo, ¿verdad? Es lo mismo, como cualquier cosa, la idea es que no exijas de más. Y creo que eso sería todo para comentarles respecto a las fuentes. Estos son los principales tipos de fuentes, existen algunas otras. Hay unas de Dahua, nada más que no tenía aquí a la mano ahorita para mostrarles, que son similares a esta, no traen para compartimiento de batería, pero es el mismo funcionamiento. Hay algunas que traen fusibles, que llega a haber un corto y se daña un fusible. Esas ya son muy viejitas, hoy en día ya no se utilizan, ya va por embobinados directamente. Pero si las llegas a encontrar, pues la ventaja de esas, aunque son viejitas, es que cuando se llega a fundir algo, retiras el fusible, pones el fusible nuevo, obviamente corriges el problema antes de que cambies el fusible, revisa por qué existió ese corto y listo, corriges el problema. Pero estas de aquí las podríamos dejar para lugares donde tienes 1, 2, máximo 4 megapíxeles y con cableado de cobre. Mientras estas otras de acá las podemos utilizar hasta 8 megapíxeles y aunque no tengas cableado de cobre, aunque siempre es recomendable que tu UTP sea de cobre o que tu coaxial sea de cobre, el conductor de preferencia. ¿Ok? Y esta sería la forma en la que yo les dividiría los tipos de fuentes de las que tenemos aquí para mostrarles. Les digo, existen algunos otros modelos, pero esto es lo más normal que van a encontrarse en el día a día y espero que con este video les explique cómo hagan la mejor elección para que no la rieguen y que tengan una buena instalación para sus clientes, o si tú eres el cliente, que sepas dónde la regó tu instalador y tú mismo ya lo corrijas porque el otro cuate pues no te supo dar la selección correcta de equipos. Les recuerdo que están viendo otro video de web y servicios. Mi nombre es Héctor Carvajal. Si te interesa conocer más de esto, puedes darle clic al botón de suscribirte y también si tienes dudas puedes dejarlas en la sección de comentarios. También, pues si nos das un like por ahí, te agradezco mucho para que nos ayudes a seguir creciendo y aquí nos vemos con más contenido. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.